Siempre la graban de la facultad y me la mandan, no lo sé hacer. Sí, ahí está, Aborto hay este, figura que ahora está sí, ahora grabándose. sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. Aborto es tema del primer parcial. Aborto es tema del primer parcial. Bien, les decía, se tomaba un concepto religioso de honestidad y quedaban sin protección todas aquellas mujeres que no eran consideradas honestas. Bueno, esto se trae aparejado, imagínense ustedes la cantidad de problemas que trae. Finalmente se reformó y se toma como bien jurídico la integridad sexual. Delitos contra la integridad sexual es el título tercero del Código Penal. En el proyecto de reforma se habla de libertad sexual. Saben ustedes que hay un código penal, un proyecto de reforma integral del Código Penal, se pasa a hablar de libertad sexual. Vamos a ver que a lo largo de esta unidad se protege la integridad sexual, por supuesto, pero a veces se protege el normal desarrollo de la sexualidad, en otros tipos penales se protege la libertad sexual. La libertad sexual me refiero a la libertad de poder elegir la sexualidad de cada uno y poder disponer libremente de su sexualidad. ¿Sí? La integridad sexual debe ser interpretada como el derecho a disponer del propio cuerpo. Derecho a disponer del propio cuerpo es la libertad como disposición lo que protege el Código Penal. Hay distintos autores que dan distintas definiciones, esa la que les acabo de decir es la postura mayoritaria. Creus, por ejemplo, habla del normal ejercicio de la sexualidad, que se asienta sobre la libertad de la persona. Dona lo vincula directamente con la libertad desde un doble punto de vista. La libre disposición del cuerpo y los deseos sexuales por un lado, y a evitar la injerencia externa por el otro lado. Lo cierto es que tenemos que interpretar la integridad sexual como la libertad de disposición del cuerpo. Leemos el artículo 119, el 118 está derogado, así que arranca con el 119, esta unidad, ¿sí? Y dice que se reprime, y acá hay que hacer una aclaración tajante, ¿sí? Que no puede dar lugar a confusión. Se reprime de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona, dice, de uno u otro sexo, cuando ésta fuera menor de 13 años y de ahí una serie de consideraciones que ahora vamos a ver. Por lo tanto, tenemos nosotros como bien jurídico lo que vamos a decir, la integridad sexual, tenemos como acción típica abusar sexualmente. ¿Sí? Es el abuso sexual lo que se castiga. Sujeto activo puede ser cualquier persona sin revestir ningún tipo de característica particular, y sujeto pasivo tampoco va a revestir ningún tipo de característica particular porque habla de persona de uno u otro sexo. Remarco la palabra persona porque fue uno de los puntos de reforma. ¿Sí? Igualmente, al decir persona de uno u otro sexo, ya estamos abarcados absolutamente todos. Te decía que hacemos la diferencia marcada en la O, ¿sí? Abusar sexualmente de una persona de uno u otro sexo cuando fuera menor de 13 años. Por lo tanto, cualquier tipo de abuso sexual, nosotros el 119 lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte la vamos a denominar abuso sexual simple. El segundo párrafo, que es la segunda parte, lo vamos a denominar gravemente ultrajante. Y el tercer párrafo, que es el abuso sexual agravado, lo vamos a denominar abuso sexual con acceso carnal. ¿Sí? La primera parte del abuso sexual simple nos habla de menor de 13 años. Es decir, la ley presume que el menor de 13 años no puede prestar su consentimiento para tener actos sexuales, de ninguna índole. Es decir, el abuso sexual simple implica actos de tocamientos, actos de acercamientos, y ahora vamos a ver en qué partes y cuál es la finalidad del autor. Lo cierto es que estos actos de tocamiento o estos acercamientos en un menor de 13 años son absolutamente siempre un delito, ¿sí? De ahí en adelante, el gravemente ultrajante y el acceso carnal, obviamente también. ¿Está bien? Entonces, menor de 13 años, la ley presume que no tiene la capacidad
porque no tiene el desarrollo sexual adecuado como para disponer. Por lo tanto, siempre todo tipo de relación sexual, sea tocamiento o vaya más allá con un menor de 13 años, siempre constituye delito. Esa es una parte del abuso sexual, y la otra nos dice, o cuando mediare, y acá diferencia, violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Ahora los vamos a ir desarrollando uno por uno. En el abuso sexual simple decíamos que es o un menor de 13 años o mayor de 13 años cuando mediare cualquiera de estas circunstancias, ¿sí? Y decíamos que son actos de tocamiento o acercamiento. Se discutía acá porque hay dos posturas, dos puntos de vista, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo, la postura objetiva, lo que remarcaba, lo que sostenía es que objetivamente el acto debía ser impúdico, debía ser de contenido sexual. Es decir, si yo le toco la cola a una persona, ¿sí? Por ejemplo, es un acto impúdico en una zona pudenda del cuerpo, no interesa cuál haya sido mi finalidad, si fue de reírme, de hacer una broma, si fue de ir más allá, no interesa eso, sino interesa que el acto objetivamente es impúdico y fue en una zona pudenda del cuerpo, por lo tanto, objetivamente constituye un abuso sexual. Por otro lado estaba la teoría subjetiva que sostenía que no interesa tanto la zona del cuerpo ni objetivamente lo que revistió el acto, sino que interesaba cuál haya sido la finalidad del autor. Es decir, el autor tuvo que haber tenido un fin libidinoso, un fin de satisfacer sus deseos sexuales. Dicho esto, si una persona pasa corriendo, le toca la cola a una chica que está trotando en una plaza y lo hizo solo para alentarla a que siga corriendo o a que acelere el ritmo, según esta postura, eso no era considerado un abuso sexual porque la finalidad fue fomentarla a que siga corriendo. Y si una persona, para satisfacer su deseo sexual, se le acerca a una chica y le acaricia el codo, objetivamente no es una zona pudenda del cuerpo, sin embargo lo hizo con un fin libidinoso, por lo tanto podía ser considerado abuso sexual. Desde hace mucho tiempo en la Argentina jurisprudencialmente se adopta una postura mixta, es decir, las zonas pudendas del cuerpo revisten un acto de abuso sexual, como también lo son los fines libidinosos del sujeto activo. ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo dijo, profesor? Disculpe, lo último, libidinoso. En que en Argentina se adopta una postura mixta, objetivo-subjetiva, que alcanza tanto con el tocamiento o el acercamiento a una zona pudenda del cuerpo, como si el sujeto activo, el actor, tuvo un fin libidinoso en sí mismo. ¿Sí? Habrá que analizar cada caso en particular, pero la postura mayoritaria en Argentina, jurisprudencialmente, es una postura objetivo-subjetiva. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que se presentan muchos problemas con casos tales, y este es el mayor problema, tales como un beso, ¿sí? Hubieron 3 casos que llegaron a la Cámara del Crimen de Capital con 3 resoluciones diferentes, en realidad 3 resoluciones diferentes, no, 2 resoluciones diferentes, donde un compañero de trabajo agarra a la compañera de trabajo por detrás, la abraza de la cintura y le da un beso en el cuello. El beso en el cuello es una zona pudenda del cuerpo, el cuello mejor dicho, y en principio objetivamente parecería que no. El acto de tocamiento sobre la cintura existió. ¿Tuvo un deseo de desahogo sexual el sujeto activo? Parecería que no. Sin embargo, nada justifica que agarre de la cintura y le dé un beso en el cuello a una persona que no le ha dado su consentimiento. Bueno, la Cámara del Crimen, frente a un caso de idénticas características, los dos, como se los estoy describiendo, ha resuelto en una oportunidad una cosa, en otra oportunidad otra cosa.
Habrá que escuchar a la víctima, decir qué sintió ella, más allá de la finalidad del autor, que por ahí pudo haber sido un chiste o por ahí pudo haber sido una intención de seducción. Habrá que escuchar a la víctima y analizar el escenario completo. No podemos determinar un estándar que digamos, esto es abuso sexual y esto no lo es. Desde ya que todo tocamiento en una zona pudenda y todo acto que tenga un fin libidinoso particular, sí lo son. ¿Sí? Entonces dijimos, siempre menores de 13 años y a partir de ahí, mayores de 13 años, tiene que mediar violencia. Por violencia entendemos fuerza física, fuerza o intimidación, es decir, yo puedo agarrar a una persona, ¿sí? Utilizar fuerza, o también puedo amenazarla, intimidarla. Y acá hay un tema que da al debate, que es la exigencia de la resistencia en la víctima de los abusos sexuales. Yo siempre entendí que a la víctima se le exigía un grado de resistencia mayor que a la víctima de cualquier otro tipo de delito. Cuando en su momento yo estudié abuso sexual, lo que nos explicaban los profesores es que para acreditar un abuso sexual, la víctima tenía que tener o la ropa rasgada o algún tipo de demostración de resistencia, moretones en las piernas, los brazos golpeados, algún tipo de resistencia activa. Bueno, esto no es así ya. Ya jurisprudencialmente me refiero, legalmente entiendo que nunca fue así, pero jurisprudencialmente ya no se le exige una resistencia continua a la víctima, ¿sí? No hace falta que se resista activamente todo el tiempo que dure el abuso, pero sí se le exige que exista una suerte de relación entre el acto y la manifestación en contrario, es decir, la ausencia de consentimiento. Por lo tanto, muchos autores sostienen que la resistencia debe ser seria, verdadera y no fingida. Sí, que muchos autores sostienen que la resistencia debe ser seria y no fingida. Recordemos que en función del artículo 78 del Código Penal, a violencia también se asemejan los medios hipnóticos, es decir, la hipnosis, o los narcóticos. ¿Se acuerdan que se hablaba mucho de la burundanga, esa droga que se utilizaba en los boliches para abusar sexualmente de chicas? Bueno, la utilización de estupefacientes, de narcóticos, es asimilada a la violencia por el artículo 78 del Código Penal. Bien, dijimos violencia. La otra es amenaza. Amenaza es aquella violencia moral y debe ser idónea para producir una alteración al estado de ánimo. Amenaza es un tema del segundo parcial, si no me equivoco. Nos remitimos a lo que se explica en amenaza para ir adelantando el tema. La amenaza implica el anuncio de un mal grave e inminente. ¿Sí? Se requiere un cierto grado de seriedad en la amenaza y que esa amenaza, ese anuncio de un mal grave e inminente, debe ser injusto. ¿Sí? No existe la posibilidad de que alguien alegue que yo lo amenacé cuando lo que le estoy diciendo es la consecuencia justa de su accionar. Por ejemplo, en una relación laboral, el empleador puede, ante la inasistencia injustificada reiterada, despedir al empleado. ¿Sí? Esa es yo le estoy anunciando un mal grave inminente, ¿sí? Te voy a despedir porque estás faltando sistemáticamente, injustificadamente. Sin embargo, no es injusto, es una consecuencia justa. Entonces la amenaza tiene que ser el anuncio de un mal grave inminente, futuro e injusto. Abuso coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Bueno, no hay ningún tipo de duda que esto se refiere a las relaciones jerárquicas, donde el autor se encuentra en una situación privilegiada respecto de la víctima. Es el típico caso de el jefe respecto a la empleada, en los órdenes jerárquicos, como son las fuerzas de seguridad, desde ya, donde el superior jerárquico le indica al inferior jerárquico lo que tiene que hacer. En este contexto es que se da una situación de tocamiento, aprovechamiento de la situación, acercamiento, etc.
Y acá es donde para mí está el kit de la cuestión y resume todo esto que estamos diciendo, que es aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. ¿Sí? Lo relevante en el abuso sexual es el consentimiento. Si no hay consentimiento, es abuso. Esto es así de sencillo. Al decirme el código, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción, lo que me está diciendo es ni más ni menos que esta expresión que se puso tan en boga hace nada más que 1 o 2 años, que el no es no, y con eso alcanza. Entonces, si hay violencia, desde ya que es abuso; si hay abuso de autoridad, desde ya que es abuso. Sin embargo, todo queda incluido, porque si hay violencia, no hay libre consentimiento de la acción. Si hay abuso coactivo, no hay libre consentimiento de la acción. Si hay amenaza, no hay libre consentimiento de la acción. Si el compañero de trabajo agarra por detrás a la compañera de trabajo y le da un beso, ¿sí?, cuando ella le había dicho que no quería tener nada con él, no hay libre consentimiento de la acción. Por lo tanto, lo fundamental en el abuso sexual es el consentimiento. Si hay consentimiento, obviamente no hay abuso, no en los menores de 13 años, no en los menores de 13 años, de 13 para arriba. Si no hay consentimiento, hay abuso. Se discutía mucho el factor sorpresa, cuando una persona sorpresivamente toca a otra, ¿sí? Sea en el tren, sea que pasa corriendo o pasa, no sé, en una bicicleta, toca, manosea a alguien y sigue rápido. Ese factor sorpresa, ¿implica violencia? Bueno, esto se discutió muchísimo. Algunos sostenían que sí, que eso es violencia; otros sostenían que no es violencia, por lo tanto la conducta resulta típica. Bueno, yo entiendo que esa discusión está absolutamente superada con la ausencia de consentimiento. ¿Pudo consentir libremente la acción una persona que no espera que la vayan a atacar? Obviamente que no. Por lo tanto, Profesor, hay abuso sexual. Sí, disculpe, usted decía en cuanto al consentimiento, ¿no? Yo entendí bien ahí. ¿Puede sí. ser que haya consentimiento y violencia? Que se den las dos situaciones, o sea, la víctima prestó consentimiento y a su vez hubo violencia, pero al prestar consentimiento, ¿me Bueno, explico? No mira, sé. el consentimiento, sí, 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 me parece que sí, te contesto y si no te interpreté me decís y lo volvemos a charlar. El consentimiento se exige no solo para la iniciación del acto, sino para absolutamente todo el acto. Puede haber consentimiento con tener un tipo de relación y no otro. Por ejemplo, y esto lo hablo, dar este tema de integridad sexual muchas veces es complejo por la susceptibilidad que puede despertar. Imagínense de esta forma que no les veo las caras. Se me hace un poco más difícil; sin embargo, somos todos adultos y los ejemplos que voy a poner son en base a casos reales. Hemos tenido casos donde la víctima prestó consentimiento para tener una relación. No es en el supuesto del primer párrafo, no es en el supuesto del primer párrafo, pero sí tiene que ver con la pregunta. Prestó consentimiento para tener una relación vía vaginal; sin embargo, en el momento del acto, el autor decide tener una relación vía anal, para lo cual no había prestado consentimiento, y eso fue considerado abuso. Es decir, el consentimiento tiene que ser prestado para todo el acto y toda la modalidad del acto. De lo contrario, ante la ausencia de consentimiento, hay abuso. Ahí están preguntando si una esposa debe prestar consentimiento ante su esposo, cónyuge, lo que sea. De ninguna manera. De ninguna manera. Una esposa o un esposo están casados, un novio y una novia están en noviazgo. Eso no implica que cada vez que uno quiera tener relaciones el otro tenga que prestar consentimiento. Existe absolutamente el abuso sexual entre cónyuges, entre marido y mujer, entre novio y novia, entre todo tipo de pareja. El consentimiento tiene que estar prestado cada vez que se va a tener la relación y en toda la modalidad de la relación. Ahora bien, yo tranquilamente puedo prestar mi consentimiento a tener una relación sádica, a tener una relación violenta, ¿sí? Porque en definitiva lo que está en juego ahí es mi libertad sexual, ¿sí? La libertad de disposición de mi propio cuerpo, ¿sí? Yo puedo elegir con mi cuerpo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Es un bien disponible, ¿está? No los menores de 13 años, nunca. No así, recuerdan ustedes cuando, yo no me acuerdo si lo dimos por acá o si fue el doctor Vandenberg a darlo en Zárate, la verdad que no me acuerdo, no así la dignidad.
La dignidad es indisponible, yo no puedo renunciar a ser digno, ¿está? Sí puedo renunciar a tener un determinado tipo de relación sexual, que de hecho existe y está permitido, siempre entre personas adultas y con libertad de consentimiento. Si ese consentimiento está viciado, estamos hablando de abuso. ¿Está bien? Respondí a la... Sí, sí, clarito, claro, claro. Muy bien. Bueno, obviamente es un tipo doloso el del abuso sexual. Segundo párrafo. La pena será de 4 a 10 años cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Esto históricamente y hasta el año 2017 trajo muchísimos problemas interpretativos. Porque fíjense ustedes que lo que acá hay que determinar es un abuso sexual denominado gravemente ultrajante, más grave que el abuso sexual simple, es que ese abuso sexual, es decir, a un menor de 13 años o sin consentimiento, recordemos que con consentimiento no hay abuso, menor de 13 años o sin consentimiento, lo que tenemos que determinar es que exista un ultraje a la víctima, ¿sí? Y ese ultraje debe ser grave encima. Entonces tenemos que definir qué significa ultraje y cómo se mide la gravedad del mismo. Históricamente, hasta el año 2017, muchísimos jueces y autores de libros también decían que esto era la felatio in ore, el sexo oral, o la introducción de objetos en las zonas de la víctima. Bueno, a partir del año 2017, con la reforma del 119, vamos a ver que ya no es así eso. Ya no es así. ¿Sí? Esto se refiere, al igual que el primer párrafo, a tocamientos, y hay que tener en cuenta, por un lado, la duración. La duración del acto sexual en sí, no. La duración no es lo mismo. Por ejemplo, a ver, Sting, el cantante, contó en su momento que él hace Reiki y practica sexo tántrico y qué sé yo, bueno, tiene relaciones sexuales durante 6 horas, dijo él, ¿no? Bien. Si él fuese un abusador sexual y él abusa sexualmente a una chica, a un chico, y su relación dura 6 horas porque así lo declaró él. ¿Importa que esa duración genere un ultraje grave en la víctima? Bueno, no se trata de la duración del acto sexual en sí, sino se trata de la duración de si ese acto fue reiterado en el tiempo. Se da muchísimo en los casos de abuelos que abusan de sus nietas o sus nietos desde que ella o él tienen 4 años hasta que tiene 11 años, por ejemplo. Sin embargo, en muchísimos casos nunca hubo penetración, sino que hubo tocamientos. El abuelo tocó a la nieta de los 4 años hasta los 11 años, qué sé yo, no sé, 2 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mes, no interesa. Sin embargo, en el tiempo, la duración en el tiempo causa un ultraje grave en la víctima. Entonces, por duración no nos referimos solo al acto sexual en sí, sino a la prolongación al tiempo que esto se puede dar. Debe exceder el tiempo necesario del abuso, entonces, ¿sí? Y el segundo, dijimos que las circunstancias impliquen un sometimiento gravemente ultrajante. Esto nos referimos a actos que son en sí mismos humillantes, peligrosos. Ejemplos de esto puede ser aquella gente que orina sobre la otra, aquella gente que hace que un animal participe en una relación sexual obviamente no consentida, ¿sí? Son circunstancias que causan un ultraje grave para la víctima. Es difícil de determinar de antemano, no podemos abarcar absolutamente todos los ejemplos que existen, y sí hay que verlo caso a caso, ¿sí? Hay que verlo caso a caso. Antes del año 2017, y por eso le digo, no incurran en el error de decir que esto es la felatio, el sexo oral, porque absolutamente ya no lo es.
Entonces, cuando hay abuso sexual gravemente ultrajante, tendremos que verlo caso a caso. Son actos de tocamiento, ¿sí? Son actos que no implican el acceso carnal, no hay acceso carnal, ¿sí? Y los parámetros que nos da el legislador para establecer cuándo se da este tipo penal son la duración, la prolongación en el tiempo, o las circunstancias lo hagan gravemente ultrajante. El tercer párrafo agrava la pena de 6 a 15 años de prisión o reclusión cuando, bueno, ven, por ejemplo, yo acá tengo el código viejo. Voy a agarrar, perdón, agarré un código que es viejo, entonces no sirve para leerlo. Acá está el tercer párrafo, abuso sexual con acceso carnal, dice que cuando mediando las circunstancias del primer párrafo, ¿a qué se refiere? A menores de 13 años o mayores de 13 años que no hayan podido consentir libremente la acción, obviamente si media amenaza, violencia, abuso coactivo, etc., ¿sí? Pero lo fundamental es el consentimiento, hubiera acceso carnal, dice, vía anal, vaginal u oral, ¿está? Anal, vaginal u oral, acceso carnal. Antes el acceso carnal era exclusivamente el miembro viril masculino, ¿está? Ahora van a ver ustedes que esa discusión también quedó superada. Acá nos habla de acceso carnal, oral, vaginal o anal. Es decir, la felatio es el tercer párrafo, es abuso sexual con acceso carnal. Continúa, conforme la reforma, diciendo o realizar actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Las dos primeras vías son anal o vaginal. Entonces, a partir de la reforma, un hecho donde el sujeto activo introduce un objeto, el que sea, no necesariamente se tiene que tratar de un objeto sexual como ser un consolador, puede ser un palo, una botella, una virome, lo que se les ocurra a ustedes, vía anal o vaginal, es abuso sexual con acceso carnal en los términos del 119, tercer párrafo. La introducción de objetos vía oral no es tercer párrafo. Es exclusivamente vía anal o vaginal. O la introducción de partes del cuerpo, vía anal o vaginal. Así como les decía que en muchísimos casos donde abuelos han abusado de sus nietas o nietos durante años y años tocándola, hay muchísimos casos donde esos abuelos han abusado de sus nietas o nietos durante muchísimos años introduciendo un dedo, por ejemplo. ¿Sí? A partir de la reforma no hay duda que eso no es gravemente ultrajante, sino que es abuso sexual con acceso carnal en los términos del artículo 119, tercer párrafo. A partir de aquí, de esta reforma, el sujeto activo del 119, tercer párrafo puede ser tanto el hombre como la mujer. Esto también era una discusión que existía y se sostenía que solo podía ser autor el hombre, porque acceso carnal era miembro viril masculino. Como vemos, ya no. Ya un hombre o una mujer puede introducir un objeto, una parte del cuerpo, vía anal o vaginal, en un hombre o una mujer, y es 119, tercer párrafo. ¿Bien? Profesor, disculpe. Sí. Entonces, cuando usted nos nombró en la felatio inore, cunnilinguis, ¿se tiene en cuenta eso a la hora de juzgar? ¿Sería tercer párrafo o segundo? No me quedó claro. No, bueno, no hay ningún tipo de duda que es tercer párrafo. Porque será reprimido, prisión de 6 a 15, el que, mediante las circunstancias del primer párrafo, sin consentimiento, realice actos análogos introduciendo, hubiera acceso carnal vía anal, vaginal u oral. Entonces, la felatio inore queda comprendida dentro del tercer párrafo. La masturbación de un menor de 13 años. Si vos me estás preguntando si una persona masturba al menor introduciendo, hay que ver si el menor es hombre o es niña o niño.
se introduce una parte del cuerpo o un objeto vía anal o vaginal, es tercer párrafo. Si no lo hace, no es tercer párrafo. ¿Sí? Ahora, si yo obligo a un menor de 13 años a masturbarse y yo lo miro, ¿tá? Es abuso sexual también. Queda comprendido en el primer párrafo. Salvo que por la duración o por las características del hecho haya causado haya sido gravemente ultrajante para la víctima. ¿Tá? Eso hay que analizarlo caso a caso. Pregunto por qué no incluye el pene, solo anal o vaginal. Vos me estás diciendo, el sujeto activo masturba a un varón menor de 13 años. Bueno, entonces eso es abuso sexual simple, salvo que por la duración o la gravedad cause un perjuicio gravemente ultrajante para ese menor, por lo tanto sería segundo párrafo. El manoseo de una niña menor de 13 años, sin la introducción de ninguna parte del cuerpo, vía vaginal, es lo mismo. Es primer párrafo, salvo que por la duración o genere un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, por lo tanto, quedaría comprendido en el segundo párrafo. Pregunta de examen de cabeza: ¿quién puede ser sujeto activo del artículo 119, tercer párrafo? Bueno, lo repetí 60 veces, así que prohibido equivocarse en esa respuesta. Cuarto párrafo. El cuarto párrafo prevé, ambos, tal cual. El cuarto párrafo prevé agravantes genéricas, nos dice a nosotros, para los supuestos de los dos párrafos anteriores, es decir, gravemente ultrajante y acceso carnal. No así el simple, que lo vamos a ver al final. ¿Está? Se tiene que dar entonces el abuso sexual o gravemente ultrajante o con acceso carnal y uno de estos supuestos que va a agravar la pena llevándola hasta los 20 años de prisión. El primero de ellos dice si resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Bueno, eso se determina mediante pericias. Obviamente todo abuso sexual va a representar un daño psíquico en la víctima. Acá nos habla de grave daño en la salud física o psíquica de la víctima. Eso se determinará caso a caso, descontando desde ya que todo abuso va a generar un daño, ¿sí? Si ese daño no lo podemos encuadrar en los términos del párrafo cuarto, inciso A, grave daño en la salud mental de la víctima, pero si vemos que la víctima quedó atormentada, sin embargo no lo podemos encuadrar acá por un dictamen psicológico, bueno, para eso tenemos la escala penal prevista por el legislador, que fíjense ustedes que es bastante amplia, por lo cual nos da a nosotros la posibilidad de graduar la pena según las características del hecho y según el perjuicio causado. El inciso B dice, si el hecho fuere cometido por ascendiente, ¿sí? Línea recta para arriba, descendiente para abajo, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de un culto, reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. ¿Por qué nos dice, ascendiente, descendiente? Eso no puede haber dudas, ¿no? Obviamente el sujeto activo tiene que tener conocimiento de estas circunstancias. Yo tengo que saber que a quien estoy abusando sexualmente es descendiente o ascendiente. Si no lo sé, habría un error de tipo. ¿Por qué aclara que ministro de algún culto reconocido o no? Porque antes solo se preveía al cura católico, ¿sí? En la actualidad nosotros vamos a encontrar un montón, no solo de curas, de pastores, etcétera, sino vamos a encontrar un montón de otras organizaciones que no están reconocidas, que se manejan religiosamente, que tienen alguna fe espiritual en algo, ¿sí? No me quiero cuidar para que nadie se sienta ofendido, pero hay un montón de gente que se reúne creyendo en algo, ¿sí? Y hay un líder espiritual en esas organizaciones. ¿Está? Si ese líder espiritual no está reconocido por el Estado como culto religioso, pero si ese líder espiritual
abusa sexualmente de alguna de las personas que está ahí, incurre en el agravante previsto en el inciso B. ¿Bien? Bien. Padre Grassi, por ejemplo. Bueno, el padre Grassi desde ya, porque era un cura católico, él estuvo absolutamente siempre previsto que era un agravante. Acá lo que hizo el legislador fue incluir a todos aquellos que no sean curas, ¿sí? Es decir, hay un chamán acá en la esquina que se junta con 5 o 6, que no sé, que toman ayahuasca y adoran al dios, qué sé yo, que se les ocurra a ustedes. Bueno, ese tipo, como líder de ese culto, más allá de no estar reconocido, también queda comprendido en el agravante a partir de la reforma. El inciso C dice: cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Esto es importante determinar que él tiene que saber que tiene, por ejemplo, HIV es el ejemplo clásico, ¿sí? Enfermedad de transmisión sexual, y hubiera existido peligro de contagio. Hubiera existido peligro de contagio. Si no existe el peligro de contagio, no se da el agravante. ¿Cuándo se puede dar esto? Todos sabemos, por ejemplo, que el HIV es de transmisión sexual. Sin embargo, si una persona introduce un objeto vía vaginal o anal en otra persona, ¿sí? No existe ese peligro de contagio. Entonces no se da este agravante. Va a haber un artículo 119, inciso tercero, un abuso sexual con acceso carnal por el objeto, pero no va a haber peligro de contagio, porque si bien el sujeto activo es portador de una enfermedad de transmisión sexual, no existió ese peligro de contagio. Profe, Sí, pero si por ejemplo el autor se cuida, usa un preservativo, ¿también se aplica el no, agravante o no? no existe peligro de contagio. Ah, listo. No existe peligro de contagio. D. El hecho fuere cometido por 2 o más personas o con armas. Hoy por hoy la redacción es muy clara. Si hay 2 personas que intervienen, aplica el agravante. Si hay armas, aplica el agravante también. Ahora, esto que ahora es claro, no era tan claro con la redacción anterior porque se hablaba de que el hecho fuera cometido con la participación de 2 o más personas. Entonces se entendía que tenía que haber un autor del abuso sexual y participando 2 personas más. Quedó superada la discusión porque simplemente dice el hecho fuera cometido con 2 o más personas. Si hay 2 personas cometiendo el hecho, alcanza el agravante. El E dice fuera cometido por personal perteneciente a la fuerza de seguridad, tampoco reviste ningún tipo de comentario extra. Acá hay una característica particular del sujeto activo. Y el otro, si fuera cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Es decir, la víctima acá tiene que ser menor de 18 años y tiene que existir la convivencia. ¿Por qué se agrava la situación? Porque yo al convivir con un menor de 18 años estoy utilizando, por un lado, la confianza que él tiene en mí, aprovechándome de la confianza que él tiene en mí, y por el otro lado me estoy aprovechando de la cercanía que tengo constantemente. Esta convivencia jurisprudencialmente se interpretó que no exige que sea de lunes a lunes. Yo no tengo por qué convivir toda la semana, todos los días del año con el menor para que se dé el agravante. En casos de padres separados, que el menor duerme los fines de semana con el papá exclusivamente, también se contempla el agravante porque se entiende que pese a ser los fines de semana, existe la convivencia en los términos del 119, párrafo cuarto, inciso F. Cuando se habla de 18 años, yo creo que de acá se desprende la confusión que se dice que toda relación sexual con un menor de 18 años es abuso sexual. Bueno, no, vemos que no. Sin consentimiento desde ya es abuso sexual con un menor de 18, con un mayor de 18, con cualquier persona sin consentimiento es abuso. Pero con un menor de 18, si hay consentimiento, no es abuso con un menor de 13. Abuso sexual en los términos del 119 estamos hablando. No hay que confundir con otra figura que se llama el estupro que viene a continuación. Bien 119, con esto nos queda el último párrafo, perdónenme. Que son las mismas agravantes con una pena disminuida
cuando fueran las circunstancias del inciso primero, cuando el abuso sexual no exceda el marco del abuso sexual simple, es decir, cuando no importa un sometimiento gravemente ultrajante o cuando no haya acceso carnal o tentativa de acceso carnal, si se dan una de las circunstancias recién enumeradas, se agrava también la pena. Con excepción de la transmisión sexual y la posibilidad de contagio, porque mediante tocamientos o acercamientos nunca podría haber probabilidad de contagio. Por eso ese agravante queda fuera de esto, lógicamente. Respecto de todo el resto, son las mismas agravantes con una pena disminuida, porque el abuso sexual simple tiene una pena disminuida en relación al abuso sexual con acceso carnal. Cuando nos encontramos frente a un supuesto de abuso sexual con acceso carnal o de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, que el autor tuvo la intención de acceder carnalmente a la víctima y no lo logró por circunstancias ajenas a su voluntad, ese tipo penal, ese agravante, desplaza a los anteriores. ¿Está? Si hay abuso sexual con acceso carnal, queda subsumido los párrafos 1 y 2 en la figura grabada. Si hay tentativa de abuso sexual con acceso carnal, de igual modo quedan subsumidos los otros dos. ¿Bien? Profesor, Sí. ¿los delitos sexuales no prescriben? Todo delito prescribe, salvo los de lesa humanidad. Quizá tu pregunta tiene que ver con una reforma que fue del año 2018, donde los delitos contra la integridad sexual prescriben como todos los delitos con el máximo de pena del delito que se trate, ¿sí? Desde la fecha de comisión del hecho, máximo de pena del delito que se trate, con un mínimo de 2 años y un máximo de 10. ¿Está? Cuando fueran cometidos contra menores de 18 años, hasta hace 2 años atrás, la prescripción comenzaba a correr cuando la víctima cumplía los 18 años. ¿Sí? Ahora también lo que pasa es que pasaron a ser de acción pública. Eso pasa. Pasaron a ser de acción pública. No es necesaria la denuncia de la víctima para que se ponga en funcionamiento la maquinaria del Estado. Los delitos contra la integridad sexual son delitos que son dependientes de instancia privada. Capaz que me voy un poco de tema, pero lo aclaro rapidito. Nosotros tenemos delitos de acción pública, de acción privada. Acción pública son todos, por descarte. Acción privada son calumnias, injurias, lesiones leves, incumplimiento de los deberes conyugales cuando la víctima fuese al cónyuge o concurrencia desleal. Solo esos, ¿sí? Y en el medio tenemos los dependientes de instancia privada, que son por excelencia los delitos contra la integridad sexual. Si hay un delito de acción pública, el Estado comienza de oficio a investigar. Si hay un delito de acción privada, sin el accionar del damnificado, la maquinaria estatal no se mueve. ¿Está? Esa instancia de parte. En los dependientes de instancia privada, es necesario la denuncia de la víctima para que comience la maquinaria del Estado a funcionar, para que se pueda investigar. Ejemplo, a mí ahora entran, me abusan sexualmente, lo ven 4 o 5 personas, ¿sí? Uno de ellos es fiscal, otro es policía, son funcionarios públicos que tienen el deber de accionar. Sin embargo, no pueden iniciar un expediente, no pueden investigar y sancionar al autor si no media mi denuncia. Ahora, una vez que yo hago la denuncia como víctima, ¿tá? Imagínense una bola de nieve que comienza, que no se puede parar. Yo no me puedo retractar, decir, no, la verdad me arrepentí, no quiero decir nada. No, ya está. Una vez que insté la acción, pasa a ser de acción pública. Respecto de los menores, desde el año 2018 son de acción pública. No se exige ni la denuncia del menor ni la de sus padres, tutores, curadores. ¿Abusaron de alguien que conozco? ¿Puedo denunciar? No, es la víctima la que debe denunciar. Siendo menor, sí, porque ahora es de acción pública. Siendo menor, sí, porque es de acción pública. Siendo mayor de edad, exclusivamente la víctima. Bueno, pero el tema de la prescripción, no prescripción, es un tema más bien de penal 1 y de procesal que nuestro, pero bueno, valió la pena aclararlo. Lo de la tentativa, yo decía que
El abuso sexual con acceso carnal desplaza las dos figuras previas. De eso no hay duda. Ahora, la tentativa de abuso sexual con acceso carnal, es decir, yo como sujeto activo tengo la finalidad de acceder carnalmente a la víctima, no lo logro por circunstancias ajenas a mi voluntad, es decir, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, desplaza al párrafo primero y párrafo segundo. Queda entonces tipificado como abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, suponemos que sí. Pregunta también de parcial en base a un caso, me acuerdo había llegado a la Cámara Federal de Casación hace unos cuantos años. Es una comunidad originaria que creo que estaba radicada en Salta, en Jujuy, no me acuerdo, estaba en el norte, donde el cacique de la comunidad contrae matrimonio con una niña que pertenecía a la comunidad de 11 años. El cacique tiene 40, la niña... Sí, 38, 40 tenía. La niña 11. La niña queda embarazada. ¿Cómo sale todo esto a la luz? Pues esa comunidad nadie tiene acceso. ¿Por qué queda embarazada? Lo condenan y el argumento de la defensa era, por un lado, la no intervención estatal en las costumbres de los pueblos originarios, y por otro lado es, no solo la niña presta su consentimiento, plenamente consciente de que está casada con el cacique y es un orgullo y qué sé yo, sino que el padre de la niña también presta su consentimiento. Llega la causa a la Cámara Federal, la Casación Federal cita a los intervinientes, cita al cacique, cita a la niña, cita al padre de la niña, se presenta el cacique de la mano con la niña. Sí, soy el cacique tanto, es mi esposa, una nena, un tipo grande, la nena embarazada, el padre de la nena, para mí es un orgullo que mi hija sea la esposa del cacique. ¿Vale la condena ahí o no? Por supuesto que sí. Menor de 13 años, no hay duda de que es abuso sexual. ¿Sí? No vale la excusa de que no, pero ella en realidad ya tuvo relaciones sexuales con 40 personas antes que conmigo, ella trabaja de prostituta aunque tenga 12 años, no existe la excusa. Menor de 13 años no puede prestar consentimiento. Clarísimo. Artículo entonces, terminamos el 119, pasamos al 120. El 120 es el delito de estupro y dice que será reprimido con prisión al que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo y tercer párrafo del 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto a la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Acá nosotros tenemos la figura del estupro. ¿El sujeto activo en el estupro puede ser cualquier persona? Sí, puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo tiene que ser una persona de entre 13 y 16 años. Entre 13 y 16. ¿Está? Si es menor de 13, es abuso sexual. Si tiene más de 13 y hasta 16, se tiene que dar una de las circunstancias del primero o el segundo. ¿Sí? Primero, el segundo o el tercero, grave ultrajante o acceso carnal. Dice siempre y cuando no concurra una figura más gravosa. Es decir, si el sujeto pasivo tiene entre 13 y 16 y no presta consentimiento y hay abuso sexual con acceso carnal, es 119 tercer párrafo, no hay duda. Acá estamos hablando de una situación donde hay una suerte de consentimiento de una persona entre 13 y 16, pero el sujeto activo acá lo que hace es se aprovecha de la inmadurez sexual de la víctima. Dice, en razón de la mayoría de edad del autor. ¿En razón de la mayoría de edad del autor se refiere a que tiene que ser mayor de 18? Sí, tiene que ser mayor de 18 desde ya. Pero no solo eso, tiene que haber una
diferencia, a mi modo de ver, no sé si sustancial, pero una diferencia que implica aprovecharse de la inmadurez sexual. Si yo tengo 18, 19 años y tengo una novia de 16 años, de 15 años, ¿sí? Yo tengo 18, repetí 2 veces la escuela, estoy en 5º año y me pongo a salir con una chica de 15, que es mi compañera de banco, tengo relaciones sexuales. ¿Se da el caso del estupro? Relaciones sexuales consentidas. Si no son consentidas, ya sabemos que no, consentidas. ¿Hay estupro? Bueno, No. sí, contesta. Yo entiendo que no, porque no se da la situación de aprovechamiento de la inmadurez sexual. En cambio, yo soy un grandulón, 35 años, vengo con mi novia de 15, se las presento a todos ustedes y le digo mi novia. Y ella dice, sí, estoy absolutamente enamorada, tenemos relaciones consentidas. ¿Habría estupro? Y sí, porque ahí es indudable que hay un aprovechamiento en la inmadurez sexual. Indudable, hay 20 años de diferencia entre una persona y la otra. Entonces, en la figura del estupro, el sujeto pasivo tiene que tener entre 13 y 16 y se tiene que dar la circunstancia del aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. ¿Sí? De lo contrario, no hay. Por más que la mujer haya prestado el consentimiento. Es que tiene que haber prestado el consentimiento. Si no presta el consentimiento y tiene 15 años y hay acceso carnal, estamos hablando del 119 tercer párrafo. Fíjate que dice, Pero siempre que igualmente, no resulte un delito más severamente penado. Sí. pero igualmente si es una persona de 18 años que tiene experiencia, porque nada, por lo que sea, y con una de 15, 16 y no tiene experiencia, no se puede, Sí. no es estupro. Y bueno, si se puede acreditar que hubo un aprovechamiento de la inmadurez sexual, sí lo hay. Se tiene que acreditar que hubo un aprovechamiento, no solo la diferencia de edad. Se tiene que acreditar la diferencia de edad desde ya. Uno tiene que tener 15, el otro 18, por ejemplo. Pero a la vez se tiene que acreditar que hubo un aprovechamiento de la inmadurez sexual. ¿Cómo Profesor, acreditamos eso? Bueno, sí, que hay muchos casos, que hay muchas relaciones que, no sé, el hombre tiene 40 o ponele 30 años y anda con una de 16. sí. ¿Qué es un delito entonces? No, tiene que tener menos de 16, entre 13 y 16. Ah, y ponele que tiene 15. 16 Ahí o está más, no. confirmado. Y lo podés denunciar Yo entonces. no tengo, pero esto se analizan los delitos contra la integridad sexual, salvo que no haya consentimiento, que ya no hay duda. En los casos de consentimiento o de gravemente ultrajante, se analiza caso a caso. No podemos partir de ejemplos que esto siempre es abuso y esto nunca. No. Ahora, para mi modo de ver, un tipo de 30 y pico, 40, ¿sí? Que es un actor consagrado, dueño de una productora, etcétera, está de novio con una nena, porque es una nena de 15 años, yo no tengo duda que es estupro, que hay un aprovechamiento en la inmadurez sexual. Eso después hay que probarlo en el caso concreto. Claro, claro, porque hay Ahora, relaciones que duran capaz, no sé, están un montón de años y después se casan. Son pocas, pero se ha sí, dado. claro, ahora, sí, seguro. Ahora, si esa relación empezó cuando la chica tenía 15, y me parece que hubo un año de delito, pero ya te digo, hay que analizarlo en el caso concreto y lo que tenés que acreditar para que haya delito es el aprovechamiento de la inmadurez sexual. Si no se puede acreditar eso, no hay estupro. Listo, listo, listo. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora, repito, para que no haya dudas, siempre con consentimiento. Si no hay consentimiento, es un delito más grave previsto en el 119, que es lo que acabamos de hablar. El 120, la última parte, eleva la pena cuando medien las circunstancias de los agravantes del 119, es decir, cuando hay un aprovechamiento de la convivencia, cuando sea el pastor o ministro de un culto religioso, cuando sea la fuerza de seguridad, cuando sea ascendiente, descendiente, etc. Las mismas agravantes que ya vimos aplican para el estupro. El artículo 121 y el 123 están todos derogados, y el 124 no reviste mayor análisis porque impone pena de perpetua cuando en los casos de abuso sexual
o estupro, resulte la muerte de la persona ofendida. ¿Está bien? No hay demasiado análisis ahí. Si se muere la persona a la cual vos abusaste sexualmente, la pena no es la del 119, sino que es la pena de perpetua. Es la violación, conocido como violación seguida de muerte. El 125 se conoce como corrupción de menores. Dice, el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare consentimiento de la víctima, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10. Acá lo que se tutela, más allá de la integridad sexual y la libertad de disposición del cuerpo en los términos sexuales, es el normal desarrollo, se protege el normal desarrollo del proceso de formación de la sexualidad de cada persona. Normal desarrollo del proceso de formación de la sexualidad. Y lo que se castiga es la interferencia, la injerencia negativa de terceros en ese desarrollo sexual que tiene la persona. La corrupción, en este caso, es un elemento normativo del tipo y tenemos que ver a qué se refiere la norma cuando nos habla de corrupción. La corrupción, para que se dé la corrupción, lo que se requiere es que haya capacidad de desviación del desarrollo del sexo. Esto también se analiza caso a caso y hay condiciones objetivas que analizar de la persona y condiciones particulares subjetivas que analizar de cada uno. Lo que es importante acá es que alcanza para consumarse el delito de corrupción de menores, de promoción o facilitación de la corrupción de menores, con que se ponga en peligro, si puedo repetir, repito, la corrupción, claro, exacto, los chicos del Club Independiente es el caso. La corrupción es un elemento normativo del tipo, por lo tanto tenemos que analizar a qué se refiere el tipo penal cuando nos habla, a qué se refiere la norma cuando nos habla de corrupción. Para que exista la corrupción se requiere que haya una capacidad de desviación del desarrollo del sexo, capacidad de desviación. Y para eso debemos analizar caso a caso condiciones objetivas, ¿sí? Y condiciones subjetivas de la persona, de ese menor víctima. Acá sí hablamos de 18 años y no interesa el consentimiento, ¿sí? Aunque mediare consentimiento. Hay una injerencia negativa en el desarrollo de la sexualidad. Lo importante, les decía, es que frente al peligro de corrupción, frente a que se ponga en peligro el normal desarrollo del sexo, ¿sí?, se configura el delito de corrupción de menores. No hace falta verificar que efectivamente hubo una desviación negativa en el desarrollo de la sexualidad. No hace falta verificar eso, sino que hace falta con solo poner en peligro el desarrollo de la sexualidad, el normal desarrollo de la sexualidad para consumar el delito. Había una discusión que parte de la doctrina sostenía que quien estaba corrompido ya no se puede corromper nuevamente, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, un menor, había ya sido abusado sexualmente, difícilmente se puede corromper porque ya había sido corrompido. Bueno, esto no es así, ¿sí? Esto no es así. Una persona, más allá de lo que haya vivido, una corrupción de menores lo que puede acarrear es mantenerlo en esa situación disvaliosa o agravar la situación en la que se encuentra. La corrupción de menores quizás no es fácil de probar. A mí los ejemplos que se me vienen a la mente de casos que hayamos vivido fueron situaciones donde una pareja tenía relaciones y obligaban al hijo o de él o de ella, ya no me acuerdo, al hijo no en común, sino de uno de los dos, menor, a que participe en la relación como empujando de atrás al sujeto activo de la relación. Si una relación consentida entre dos adultos, hacían que el menor participe desde atrás, moviendo, empujando a la persona que se movía activamente. Otro caso que recuerdo de corrupción de menores eran dos muchachos que agarraron al sobrino de uno y ahijado del otro, eran dos nenes de 13 años, 14 años, no me acuerdo bien, y les hicieron hacer una sesión de fotos prácticamente pornográficas donde simulaban la introducción de un aerosol
vía anal en uno de estos niños. No se llega a consumar el acto, no se llega a introducir el aerosol, sin embargo, se lo apoyaban simulando esa situación. Bueno, independientemente de un dictamen psicológico que diga que el normal desarrollo de la sexualidad se vio alterado negativamente, acá, en estos casos, claramente hay un peligro en que la sexualidad de estos niños se desarrolle normalmente. Por lo tanto, ya queda configurado el tipo penal del 125 con el solo peligro. Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto activo debe ser menor de 18 años. El segundo párrafo dice que la pena se agrava cuando la víctima fuera menor de 13 años. Las acciones son promover o facilitar. Promover significa impulsar o determinar a realizar. Promover es impulsar. Y facilitar es cooperar o apoyar. ¿Sí? Es decir, en el caso de estos dos muchachos que le sacaban fotos a los chicos, había uno que les decía, no en el ejemplo concreto, sino en el ejemplo para que se entienda esto. Uno le decía, posá de determinada forma, ponete así, y le sacaba las fotos, y el otro estaba ahí cooperando. ¿Está? O le alcanzaba la cámara, o estaba ahí simplemente haciendo acto de presencia, con lo cual hay una cooperación o facilitación, de la corrupción de menores. Otra discusión que había por parte de la doctrina era si se exigía una finalidad específica por parte del autor, si se exigía que el autor tenga como fin específico corromper a ese menor víctima, tenía como fin específico alterar el normal desarrollo de la sexualidad. Bueno, esto no es así, no se exige ninguna finalidad específica. Sin embargo, la puesta en peligro del normal desarrollo alcanza para abarcar el 125. El tercer párrafo del 125 dice que cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión cuando mediare engaño, violencia, amenaza o cualquier otro medio intimidatorio de coerción, como también si fuera ascendiente, descendiente. Son básicamente los agravantes que estuvimos viendo aplicados a la corrupción de menores. ¿Bien hasta acá? Bien. Para toda esta bolilla no pueden desatender el 119, sí o sí, con, recuerden ustedes, acceso carnal, hombre o mujer, la introducción de no solo el acceso carnal como el miembro viril del hombre, sino como situación análoga de introducción de objetos o partes del cuerpo. ¿Está? Hombre o mujer, sujeto activo, introducción de objetos o parte del cuerpo, y la felatio queda todo comprendido en el tercer párrafo. Eso se pregunta en el 100% de los casos. Y el estupro, tener en cuenta que más allá de que la víctima tiene que tener entre 13 y 16, tiene que existir el aprovechamiento de la inmadurez sexual. De lo contrario, no hay. Muy bien. 125 bis es la promoción a la prostitución de menores. El que promoviera o facilitara la prostitución de una persona será penado, perdón, porque yo lo tengo en la redacción vieja, está ahí, así que no sirve. Ven, por eso hay que fijarse siempre el código nuevo. El que promoviera o facilitara la corrupción de menores de 18 años, aunque mediara el consentimiento, será penado con prisión o reclusión. ¿Está bien? Bueno, tampoco es demasiado complejo, no reviste mayor análisis. No, acá lo tengo, porque yo si abro mientras hago zoom me pierdo, no soy muy ducho con esto, así que acá lo tengo. El sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo, a diferencia de la redacción anterior, debe ser menor de 18 años. ¿Qué es prostitución? Que es un elemento normativo del tipo. La prostitución es entregarse habitualmente a tratos sexuales con personas más o menos determinadas que eventualmente lo requieran. ¿Se exige una contraprestación pecuniaria? Bueno, en principio no, pero es difícil encontrar un acto de prostitución
que no tenga como contraprestación la entrega de dinero o de algún bien. La prostitución en sí misma no está castigada, no es delito. Sin embargo, la promoción a la prostitución de menores de 18 años sí está castigada, es este delito que estamos viendo, y no interesa el consentimiento de la víctima. ¿Sí? Los casos de los allanamientos de esos lugares clandestinos donde se prostituye a menores, aunque todos los menores declaren yo estoy acá por voluntad propia, bueno, quien regentea ese lugar y facilita y promociona la prostitución de esos menores, aunque todos ellos digan estamos acá porque tenemos ganas, está incurriendo en un delito porque no interesa el consentimiento de los menores para configurar el delito. La acción, promoción o facilitación. Es el caso de la gente que regentea personas que se dedican a la prostitución, en este caso menores de edad. No se exige en el 125 bis, no se exige que ellos reciban una suma de dinero, no se exige eso, sino que lo único que se exige es que faciliten ese medio. ¿Está bien? Pongo local, habilito una línea telefónica, habilito un acceso, una entrada, aunque todos los menores estén de acuerdo con la situación constituye delito. Bueno, son -5, yo lamentablemente tengo que cortar porque ahora a las 6 arranco una clase en Lomas. Me interesa más allá que vimos hasta el 125 bis y después reanudaremos, que se queden con bien jurídico. No habla del menor 125 bis. ¿Qué cosa el menor? ¿Podría decir algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de estudiar todos los temas que no vamos a ver en la segunda parte? Sí, por supuesto. Yo honestamente no recuerdo si tenemos más encuentros. Si tenemos más encuentros, ahí les Uno digo más tenemos. Uno más, bueno, en ese recuérdenmelo, por favor, que yo les digo los temas relevantes sobre los cuales vamos a Una evaluar. consulta, ¿los temas que no se hayan dado se toman igual? Digo, va a incidir sobre todo en la segunda parte. Claro, en la segunda parte yo después lo aclaro. Para la primera creo que dimos todos los temas. Sí. Bien. Creo que Para sí. la segunda parte, déjenmelo conversar con Rebollo y yo en el próximo encuentro les aclaro bien qué temas se entran y cuáles no. En la primera parte de delito contra Estado Civil no vimos, profe. ¿No se vio Estado Civil? No. No, es una que no tomaron. Ni mandamos material ni nada. No. Bueno, entonces, Estado Civil, yo les aviso por el foro qué determinación tomamos. Y para la segunda parte, en la próxima, recuérdenmelo y les digo bien qué temas entran y cuáles no. La hora del examen, les repito, todavía no la sé. Apenas nos informe la facultad, se las hacemos saber. Bien, los tengo que dejar para entrar a la otra clase. Cualquier consulta me la hacen por mail o por el aula. ¿Sí? Profe, por favor, en cuanto pueda, habilítenos la clase anterior del aborto y esta, por favor. Apenas las tenga, las cargo. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.